Hola a todos, mi nombre es Daniela y actualmente soy estudiante de tercer año en la Universidad de Cornell, estudiando Relaciones Laborales e Industriales. Estoy muy agradecida de tener esta oportunidad, pero no fue fácil llegar hasta aquí. Sin embargo, creo que la parte más difícil fue creer que podía hacerlo debido a las diversas barreras. Pero esas barreras no me convierten en una víctima y cuento esta historia para inspirar a la gente a no darse por vencida. Dios tiene un plan para todos y estoy muy bendecida de ver sus obras a través de mí. Para empezar, nací en México, pero mis padres y yo emigramos cuando tenía 3 años a un estado en los Estados Unidos llamado Delaware. Empecé el kindergarten en una escuela donde las clases eran bilingües. O sea, las enseñaban en inglés y español porque no sabía el inglés todavía. Luego, en tercer grado, me transfirieron a una escuela donde solo era en inglés. No recuerdo haber tenido dificultades porque era muy joven y fue fácil absorber el nuevo idioma. Afortunadamente, desde pequeña, siempre me gustó la escuela. Recuerdo las conferencias de maestros en primero o segundo grado donde mi mamá le preguntaba a la maestra qué podía hacer para ayudarme con mi tarea. La maestra dijo que no necesitaba ninguna ayuda, por lo que mi mamá se sintió aliviada ya que no estaba segura de cómo ayudar. Mi mamá ha tenido el nivel de educación más alto entre mis padres. En México, ella terminó su educación hasta el 8º grado, mientras que mi padre no pasó de la primaria. Tampoco hablaban inglés con fluidez, por lo tanto, no recibí ayuda con mi tarea, pero me alegro de que no era necesario por lo general. Sin embargo, siempre me aconsejaban a aprovechar las oportunidades educativas para que no tuviera tantas dificultades en los tipos de trabajos que ellos tenían como trabajadores manuales. Yo estaba acostumbrada a que los hombres de mi familia trabajaran en la construcción y la agricultura, generalmente cortando hongos en las casas de hongos de Pennsylvania, y las mujeres generalmente hacían trabajos de limpieza o trabajaban en restaurantes como McDonald's. Así que dificultades como salarios bajos y robo de salario encima de los salarios bajos, horarios inconsistentes y condiciones laborales desagradables eran cosas que simplemente no querían para mí. Así que siempre me apoyaron en la forma que podían hacerlo en mi camino hacia el colegio, y yo no sé cómo agradecerles, pero debido a todo esto, la universidad siempre fue una meta para mí. Sin embargo, no estaba segura de los detalles. Todos me decían que trabajara duro, obtuviera buenas calificaciones y participara en deportes para obtener una beca, pero nadie tenía los detalles específicos. Como mencioné anteriormente, yo sería la primera en mi familia inmediata y en la mayoría de mi familia extendida en ir a una universidad de 4 años o incluso graduarme de la escuela secundaria en los Estados Unidos. Así que también tuve que resolverlo sin mucha orientación familiar. Pero una cosa que se me hacía obvio fue que la escuela a la que me asignaron, según el lugar donde vivía, probablemente no era la mejor opción. Lo que escuché sobre esa escuela era que había muchas peleas y muchas otras malas noticias. Sin embargo, Delaware les da a los residentes la opción de escoger la escuela. Entonces, mientras hubiera transporte disponible y un cupo para mí, podía ir a cualquier escuela que eligiera. Yo había escuchado de unas buenas escuelas secundarias y eran escuelas charter, así que supuse que todas las escuelas charter eran buenas. Me matriculé en una escuela charter llamada Delaware Design Lab, más tarde conocida como Design Thinking Academy. Ahí conocí a un consejero porque era una escuela pequeña, así que se puso en contacto conmigo en base a mi rendimiento académico y me ayudó a participar en un programa de preparación de estudiantes para la universidad llamado Upward Bound. Ahí pude realizar giras universitarias y tomar clases de verano en la Universidad de Delaware sin costo alguno para mí. Fue bastante profundo. Recuerdo haber hablado con mi mamá sobre la gira universitaria en la que otros estudiantes y yo nos hospedamos en un hotel en Boston. Muchos de los trabajos para los que trabajó mi mamá fueron en limpieza, donde limpiaba hoteles. Fue increíble reflexionar sobre lo extraordinario que fue para mí ser huésped de uno de estos hoteles. Después de un tiempo, mi consejero me informó sobre un gran programa llamado Teen Sharp, que con sede en Pennsylvania, Nueva Jersey y Delaware, que también es un programa de preparación universitaria específicamente para estudiantes talentosos
afroamericanos y latinos. Teen Sharp ya tenía experiencia en lograr que estudiantes minoritarios ingresaran a las mejores universidades que realmente satisfacían todas sus necesidades financieras y todos los recursos que podían solicitar durante la universidad. Si eres la mamá o papá de un estudiante que quiere ir a la universidad, o eres ese estudiante, en realidad lo recomiendo. Ahora que es virtual, cualquier estudiante en cualquier lugar puede aplicar en línea. Y si es aceptado, también pueden participar virtualmente. Aprendí demasiado en ese programa y sigo participando en él como exalumna. Ese programa definitivamente fue una de las cosas que más me cambió la trayectoria de mi vida y un milagro para mí. Nos mantuvieron con altas expectativas donde esperaban que seamos generosos, tengamos iniciativa y esfuerzo, que pudiéramos establecer contactos y que pudiéramos aplicar lo que aprendíamos. Todas estas habilidades todavía las uso hoy. Nos exigieron una excelencia tan alta porque nos estaban preparando para escuelas como Harvard, Yale, MIT, etc. Ahora muchos de mis compañeros van a estas universidades de élite y ahora puedo conectarme con tantos académicos inteligentes que se encuentran en todo el país. Para llegar a ese punto, Teen Sharp me ayudó a comprender los detalles que necesitaba. Las buenas calificaciones eran todas A y específicamente en los cursos más rigurosos que ofrecía mi escuela secundaria. Eso significaría esencialmente clases AP e IB. Antes de unirme a Teen Sharp, ni siquiera sabía que necesariamente había diferentes niveles de rigor en las clases. No sabía qué eran los cursos AP o IB. De hecho, recuerdo estar tan confundida cuando uno de mis amigos de la escuela secundaria me mostró su horario con clases tituladas de preparación universitaria o College Preparatory, pero mi horario tenía clases de honores. Así que me pregunté si debería cambiarme a sus clases porque pues yo quería prepararme para la universidad. De hecho, estas llamadas clases de preparación universitaria o College Preparatory eran simplemente clases regulares y estándar. Lo bueno fue que no sabía que podía cambiar de clase y de haber sabido, de todos modos no hubiera sabido a dónde ir para cambiarlas. Con el tiempo, la necesidad de cursos rigurosos llevó a una conversación con mi asesor de Teen Sharp, donde me aconsejaron sobre la transferencia a otra escuela secundaria porque mi escuela charter, la que pensaba que era tan excelente, en realidad no lo era. Ahora es razonable porque no me sentía desafiada en mis clases, pero como mencioné, ni siquiera sabía qué buscar. Afortunadamente, las circunstancias funcionaron para mí, ya que mi familia tenía otro carro, y me matriculé en otra escuela secundaria pública a 30 minutos de mi casa, con más oportunidades para mí como quería Teen Sharp. También terminé alegrándome de haber seguido el consejo de Teen Sharp, porque la escuela charter terminó cerrando el año en que me uní a mi nueva escuela secundaria en grado 11. También agradezco a Teen Sharp porque supe que debía solicitar el programa IB en mi nueva escuela, porque el consejero no lo recomendó ni lo mencionó. Me imagino que puede deberse a que los consejeros esperan que los padres sean los abogados de sus hijos. Sin embargo, fue un poco complicado intentar adaptarme académicamente al programa. Por ejemplo, pasé mi clase de inglés de 10º grado, donde los estudiantes leían casi 3 libros durante la clase. Y digo casi 3 libros porque terminamos 2, empezamos el tercer, pero nunca lo terminamos. Y luego tenía que hacer la transición a mi clase de inglés del IB de grado 11, donde leíamos 8 libros fuera de clase como tarea, porque el tiempo de clase estaba reservado para seminarios socráticos y otras actividades y discusiones basadas en lo que leíamos. Logré salir adelante milagrosamente, incluso durante la pandemia, y estoy muy agradecida de haber tenido la oportunidad de ser una de los únicos estudiantes que recibió el diploma del IB junto con mi diploma de escuela secundaria. Pero no podría haberlo hecho sin la ayuda de Teen Sharp, quien también me echó una mano ofreciéndome tutores. Además de asegurarse que los estudiantes asistieran a una buena escuela y tuvieran éxito en cursos rigurosos, Teen Sharp se aseguró de que aplicáramos a muchos programas de enriquecimiento de verano
Esto ayudaría a ampliar nuestro currículum, explorar carreras potenciales, establecer conexiones y practicar para el proceso de solicitud de ingreso a la universidad. Terminé participando en programas como Girls Who Code, the Telluride Association Summer Program, Griptape, The Diamond Challenge y más. Adquirí experiencia en emprendimiento, informática, etc., mientras aprendí a escribir sobre mis habilidades, antecedentes y objetivos y cómo se alineaban con los programas que solicité. Todos estos eran esenciales en una solicitud universitaria y todavía uso estas habilidades cuando aplico a pasantías de verano para adquirir experiencia de trabajo, y también sé que lo voy a usar cuando me gradúe y empiece a buscar un trabajo. En St. Sharp también tomé clases como raza y origen étnico en la historia estadounidense y experiencias de inmigrantes contemporáneos impartidas por profesores de la Universidad de Pennsylvania y la Universidad de Delaware, donde exploré la historia del sistema de justicia penal, formas en que los medios de comunicación definieron la forma en que se ve a los afroamericanos y cómo los inmigrantes encajan en el binario racial predominantemente blanco y negro. Estas clases moldearon la forma en que pensaba sobre mis contribuciones a la sociedad como inmigrante mexicana. Me dieron un mayor sentido de propósito en ese momento. Comencé a contar mi historia durante protestas y eventos de inmigración para crear conciencia. También creé el club Minorities Go to College, o Las Minorías Van al Colegio, en mi escuela secundaria con una de mis amigas, porque no podía soportar la idea de que un estudiante como yo, con tanto potencial, que lo desperdiciara simplemente por no saber. Mi pasión por ayudar a mi comunidad inevitablemente me hizo elegir relaciones laborales e industriales como mi especialidad universitaria, ya que quería buscar formas en que personas trabajadoras como mi familia pudieran garantizar la protección de sus derechos. También tuvimos oradores que vinieron a hablar con nosotros, escuchamos a líderes que compartían nuestras luchas, pero que ya habían logrado obtener su carrera, desde abogados hasta políticos. Esto solo nos inspiró aún más. Por supuesto, también tuvimos que aprender sobre las diferentes universidades y el proceso de solicitud. La misión de St. Sharp es enviar estudiantes a las mejores universidades que nos brinden la mayor ayuda financiera y recursos posibles. No se centraron en becas pequeñas, sino en becas grandes, la mayoría de las cuales provienen principalmente de la ayuda de determinadas universidades. Solían ser universidades de élite como la Ivy League y universidades selectas de artes liberales como Swarthmore, Pitzer y Pomona. Nos enseñaron por qué fue así, enseñándonos sobre términos como el EFC o contribución familiar esperada y cómo ese número contribuye a la ayuda de una universidad. St. Sharp también trajo a exalumnos del programa que ya estaban en estas universidades para responder a algunas de nuestras preguntas y demostrar que era posible ir a la universidad con una beca completa y sin deudas. También nos informamos de las propias admisiones universitarias, a veces a través de visitas en persona y muchas veces a través de visitas virtuales. Definitivamente también aprovechamos de los Flying Programs, que son programas de visitas altamente competitivas. En su momento fueron virtuales debido a la pandemia. Y por supuesto, St. Sharp nos guió a través del proceso de solicitud durante una pandemia. Así que tuve que hacer todo este trabajo para mis solicitudes universitarias en mi pequeña habitación que compartía con mis 2 hermanos menores en nuestra trailita, donde la luz no funcionaba, no tenía un escritorio y a menudo hacía demasiado frío debido a que el calentón no funcionaba bien. Pero milagrosamente lo logramos. St. Sharp compartió mucha información que me ayudó muchísimo. Nos informaron sobre las escuelas con exámenes opcionales, que hacen que sea opcional para los estudiantes presentar los puntajes de la SAT o ACT, las formas en que las políticas de ayuda financiera funcionaron para diferentes estudiantes inmigrantes, y nos informaron sobre los diferentes periodos de solicitud, incluidos decisión temprana, acción temprana, decisión regular, y cuál sería la mejor estrategia.
También nos informaron sobre programas como Questbridge, que conectan estudiantes calificados de bajos ingresos con universidades que les dan becas completas. Personalmente, yo solicité Early Decision o decisión temprana en la Universidad de Cornell, lo que aumentó mis posibilidades de ser aceptada comparado a los estudiantes que solicitaron durante la decisión regular, pero era restrictivo, lo que significaba que tenía que ir si me aceptaban. Yo estuve completamente de acuerdo con esto porque, como una universidad que satisfacía todas las necesidades financieras de los estudiantes, Sinclair me informó que, según los ingresos de mi familia, básicamente obtendría una beca completa. Eso ha sido cierto desde entonces, durante los últimos 3 años aquí, y estoy eternamente agradecida por eso. Ahora es un poco chistoso recordar que mis papás no querían que me fuera tan lejos hasta Nueva York para ir a la Universidad de Cornell. La universidad está a unas horas de donde vivíamos y bueno, creo que definitivamente lo voy a entender más ya cuando yo tenga mis propios hijos, si Dios quiere. Pero creo que es algo de los latinos o los mexicanos que no nos gusta pues que nuestros hijos se vayan tan lejos. Pero ahora que ven que sí vale la pena, ya como que lo toleran mejor. Porque la Universidad de Delaware, que estaba a unos minutos de donde vivíamos, no me podía dar la ayuda financiera como lo hace la Universidad de Cornell, basado en mis circunstancias. Y bueno, ahora mis padres están viendo que me dan la beca completa, incluyendo la comida y el dormitorio gratis, y hasta puedo tomar ventajas de programas como Cornell en Washington, que es la oportunidad de tomar un semestre en Washington DC, allá cerca de la Casa Blanca, y la ayuda financiera viene conmigo, entonces no tengo que preocuparme del dinero. Y ahora que ven todo esto, entienden por qué decidí ir a esta universidad, pero bueno, todavía me extrañan y no quieren dejarme ir cuando tengo que regresar a la universidad después de descansos, pero bueno, ya son los sacrificios que tenemos que tomar. Hay mucho más que me falta de lo que Sinclair me enseñó y me sigue enseñando, pero esto es lo esencial. Sinclair realmente nos brindó una comprensión completa del sistema de la educación universitaria y las múltiples piezas para lograrlo. Esto me ayudó mucho mientras navegaba porque esencialmente sentía que tenía que hacer mi propio camino. Ahora estoy aquí en el 3er año en la universidad. No mencioné algunas luchas que mantengo en privado, pero me desafiaron entonces y continúan desafiándome ahora. Sin embargo, no podemos simplemente dejar que estos desafíos nos deterioren, independientemente de qué grandes, pequeños o imposibles parezcan de superar. Estoy aprovechando las oportunidades que tengo y tomando control de las cosas que puedo controlar. Siempre habrá desafíos y cosas que no podemos controlar. Y sí, muchas veces las cosas pueden no ser justas, pero estoy segura de que, sin importar las circunstancias, si hay voluntad, hay una manera. Puede que otras personas lo pasen peor que yo, pero los invito a ellos y a todos a mantener la cabeza en alto y seguir esforzándose. Tenemos que dar una buena pelea antes de siquiera pensar en rendirnos. Dios tiene un plan para todos, incluyéndote a ti y tus hijos. Que Dios los bendiga a todos y espero que esta historia les ayude.